En cualquier sociedad que presuma de ser democrática, los procesos electorales representan su fundamento. El sistema electoral es el mecanismo a través del cual ciudadanos libres y soberanos son capaces de votar y ser votados para elegir formas de gobierno representativas. Que los sistemas electorales no sean perfectos no es porque sean inservibles, sino porque quienes administran esa figura y sus procedimientos normativos son los que pueden torcerse y manipular. En nuestro México actual, estamos en plena elección para elegir presidente de la República, diputados federales y renovar la Cámara de Senadores y algunas gobernaturas y alcaldías. Ahora bien, ¿sabía usted que el primer antecedente de la ley electoral lo encontramos en 1917, en el Plan de Tuxtepec, proclamado el 21 de marzo de 1876? En el Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz acusa al presidente Sebastián Lerdo de Tejada de nombrar gobernadores a su arbitrio, eligiendo a sus candidatos oficiales, sin tomar en cuenta a los ciudadanos independientes. Además, declara como ley suprema la no reelección de presidente y gobernadores estatales. El antecedente directo de esta ley fue el lema adoptado por don Francisco I. Madero, al encabezar la lucha revolucionaria de 1910, sufragio efectivo, no reelección. Es en el año 1917 cuando se declara la ley electoral que instituyó el voto como único y valioso, es decir, el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes. Por primera vez se permitió la participación de candidatos independientes, candidatos que no pertenecen a partido alguno. Otorgó el voto directo a todos los ciudadanos varones, incluyendo a los analfabetos. Este último punto, un tema para democracia, es la participación ciudadana, ya que en 1860 John Stuart Mill escribe sus observaciones sobre la democracia representativa. El tema de la participación no aparece. Así, el ejemplo de los Estados Unidos, no hay participación, ya que la cosa está amañada desde las elecciones primarias, sea la élite determinada de los representantes, después los confirma del pueblo. Pero no es participación, entonces no es democracia literal, no es ejemplar. Se encuentra corrompida ya que no logra la participación ciudadana. Para fiscalizar tiene que organizarse. En el caso mexicano nos recuerda que la recientemente ley aprobada contra la corrupción queda intacto el sistema electoral. Es ahí, como diría el perro Bermúdez, donde las arañas fabrican su nido. O las redes de corrupción que después de entenderse en todas las estructuras del sistema, sustituyendo así un asalto a la democracia mexicana. Así se ha revelado que la madre de la corrupción en México son los partidos políticos. Por lo tanto, el electorado en nuestro país debería plantearse la pregunta: si lo hay que erradicar del sistema político mexicano, ¿es el propio sistema electoral o la corrupción de los partidos políticos? Nos velamos de las palabras del sociólogo portugués Bonaventure Sausos Santos, que dice: nuestra democracia es edificación nacional de hipocresía refinada, repleta de leyes bonitas, pero siempre hechas de la última instancia por la élite dominante que la sirva del principio a fin. Si ligásemos la democracia con la justicia, nuestra democracia sería su propia negación. El candidato y la coalición PAN-PRD-PMS. El señor Ricardo Anaya Cortés representa una coalición, por decirlo menos controvertida, ya que en el bloque conformado por PAN, PRD y PMS representan plataformas con visiones encontradas ideológicamente sobre cómo se construye un país. Un ejemplo de una confrontación ideológica sería, en el caso del PAN, por ejemplo, representa el ultraconservadurismo religioso, donde su perspectiva es: la religión sí debería tener injerencia en los asuntos del poder público. En cambio, para el partido PRD, el Estado es laico, en el que debe prevalecer los asuntos del orden público. En lo contrario, todos los temas de carácter sensibles como son el aborto, la legalización de drogas, el narcotráfico, comunidad lésbico-gay y temas como la economía, la educación, la seguridad, política, se presentan más que contradictorias.
Pero si eso no fuera poco, cuando miramos a la luz de un análisis de jerarquías las tres plataformas políticas, observamos que en realidad el señor Ricardo Anaya está representando la plataforma política del PAN, pues las banderas que dieron origen al PRD como partido de izquierda o progresista quedan sepultadas. La legalización del aborto, de la marihuana, las personas mayores y la comunidad LGBTI. Como podemos apreciar, la plataforma del Partido Movimiento Ciudadano no figura en el contexto de la plataforma política de los tres partidos. Así, de esa manera, nada de muertito, pues se da por sentado que al ser también un partido de izquierda, quedan asimiladas las banderas de este partido en el proyecto por ser el PRD un partido de la misma corriente, izquierda. Queda claro entonces que cuanto la rebanada del pastel es generosamente grosera, la moral y la ética no importan ante los intereses personales sobre las necesidades sociales. Si no, pregúntenle a mí, a Ricardo Anaya, al Peje o a los independientes. Como dicen en mi rancho, cuanto se presenta la oportunidad, más vale ahora que nunca. Por eso, sí se puede lavar dinero legalmente. ¡Qué cínicos y descarados! Pudiéramos enumerar cientos de contradicciones e irregularidades en este disque proyecto de nación, que podrían terminar por enfatizar la apatía respecto a la política. Sin embargo, nuestro propósito es exponer las razones que te permitan discernir con congruencia y racionalidad la importancia de la participación en los asuntos de carácter público, por la relevancia que implica las decisiones que se toman en el Congreso. Es inaceptable seguir permitiendo que desde las esferas del poder político se cocinen los intereses personales y que impactan de manera negativa la vida de todas las personas en esta sociedad. De tal manera que trataremos de concluir con nuestro programa con una reflexión que nos conduzca a una propuesta que reitere una postura respecto a la importancia de la participación como principio y fin de la democracia. Que de democracia nuestro sistema político no tiene absolutamente nada. Es pura demagogia y ambigua. En nuestra democracia, el pueblo no se siente representado por los elegidos. Después de unos meses, ni se acuerda por quién votó. Por eso, no está habituado a acompañarlo ni a reclamarle nada. Además de la pobreza material, está condenado a la pobreza política, mantenida por las élites. Pobreza política es que el pobre no sepa las razones de su pobreza y creer que los problemas de los pobres pueden ser resueltos sin los pobres. Eso sí, solo por el asistencialismo estatal y por el clientelismo populista. Con esto se aborta el potencial movilizador del pueblo organizado que puede exigir cambios temidos por la clase política y reclamar políticas públicas que atiendan de sus demandas. Es claro que se está imponiendo por todas partes simulación de democracia sin ciudadanos. Cuando la hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de decir la verdad. El siguiente fragmento está pensado para todos aquellos que dicen que la política nos desune. Parafraseando a Bertolt Brecht, el peor analfabeto político es el que no oye, no habla, no participa de los acontecimientos, no sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, del vestido, del zapato y de los remedios depende de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y transnacionales. Ahora bien, la mejor opinión y la mejor decisión es la de usted. Una conclusión de lo expuesto por el panel podría ser algunas de las propuestas de cómo hacernos de una democracia de mejor calidad. Una de ellas pudiera centrarse en contribuir al desmantelamiento del gobierno bloqueado, fenómeno que se ha dado en nuestro país desde que el PRI no obtuvo en 1988 en las elecciones la mayoría en el Congreso. La consecuencia de este suceso fue el desplazamiento del poder político al legislativo. El resultado de esto es tener gobiernos divididos.
La oferta política de la Coalición por México al Frente concerniente a la plataforma que elaboraron en común PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pudiéramos resumirla en unas cuantas palabras. Continuidad del proyecto del modelo privatizador económico neoliberal a través de las reformas cabildeadas en lobbying por Enrique Peña Nieto. En otras palabras, migajas para la mayoría, todo para los mismos. Por ello, nuestra primera propuesta consiste en ir más allá de lo planteado por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, que plantea en palabras de Luigi Ferrajoli un gobierno de coalición o semiparlamentario. Nosotros proponemos, de una vez por todas, adoptar el sistema parlamentario que tiene la ventaja de garantizar la gobernabilidad democrática al obligar a los partidos políticos a formar una mayoría estable durante el periodo que dure una legislatura. En ese sistema hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno, este último nombrado por el Parlamento. Si esa mayoría se disuelve, la legislatura cae junto con el gobierno. ¿Qué político, siendo senador o diputado, se arriesgaría a perder su curul bajo esa amenaza? La segunda propuesta sería que el INE pase a ser regulado por un poder social, autónomo, independiente de los partidos políticos, que sea instituido un cuarto poder fiscalizador paralelamente de los partidos políticos. La tercera proposición, y la más importante, radica en la revolución del voto, reinventarlo, revestirlo de nuevos poderes para darle objetividad y sobre todo una disponibilidad para el ciudadano, a partir de la disposición de las tecnologías de la información y la comunicación. Si nuestras propuestas le hacen feliz, dale me gusta.